posible. Para hablar de este tema tenemos a dos distinguidos invitados, don Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, don Freddy Pacheco, ambientalista, a quienes le damos la más cordial bienvenida. En cualquier momento también estaremos incorporando a la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, vía telefónica, doña Yamilet Astorga. Don Freddy, ¿por qué es una chambonada aprobar este proyecto? Buenos días. Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a los estimables oyentes de Radio Nacional y los televidentes de Canal 13. El tema de esta ley, de esta nueva ley de recurso hídrico o del agua es muy variado. Podemos hablar de muchas cosas que tiene y sobre cada una de ellas podemos extendernos. Voy a citar un caso particular que preocupa a todos los costarricenses: las aguas subterráneas. Sabemos en Costa Rica que la mayor cantidad de las aguas superficiales de los ríos nuestros están contaminados. La cuenca del río Tárcoles, la cuenca del río Grande de Tárcoles, la cuenca 24, es la más contaminada de Centroamérica. Y así están muchas otras, donde el abastecimiento de agua potable es casi imposible tomarlo de esas aguas. Nos quedan las aguas subterráneas, los acuíferos subterráneos. Hay por lo menos 34 acuíferos, 58 acuíferos subterráneos en el país, algunos que conocemos mucho mejor, como el acuífero Colima, el Barba, que están protegidos precisamente por la capa geológica que está encima de ellos, a 50, 60, 100 metros o más de profundidad. Estos acuíferos están también siendo muy afectados por el uso del agua potable. Hace poco tiempo determinó el SENARA, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Aveniamiento, que algunos de esos acuíferos, o en general los acuíferos del área metropolitana, se estaba extrayendo más agua de la que estaba recibiendo en su recarga. Y hidrogeólogos muy buenos en Costa Rica, como Marcelino Rosilla, hablaba de que ha disminuido hasta en 20 metros esa profundidad de los acuíferos. Es decir, estamos usando los acuíferos a mayor cantidad, a mayor presión que la que está recibiendo el agua para recargarse. Digo esto porque en esta ley, en este proyecto de ley de la nueva ley de aguas, el SENARA, que es el organismo especializado, técnico, profesional, encargado por las leyes de Costa Rica para trabajar en la gestión, investigación y manejo de los acuíferos, lo destrozan. El área de aguas subterráneas en el SENARA se elimina hasta el título y trasladan la función de aguas subterráneas al MINAE. Ese es uno de los motivos. ¿Cuál otro motivo por el Ese que no es fundamental. Ese es uno de los fundamentales. El MINAE no tiene la capacidad, a un organismo de dirección de aguas del MINAE, que le cambian de nombre, no tiene la capacidad para poder administrar esos recursos y por lo tanto quedarían las aguas subterráneas en el limbo. Pero el proyecto en sí como está, don Freddy, no es rescatable en ningún aspecto, es decir, no se debería aprobar, según usted. Eso para hacer luego la consulta a don Edgardo. Para explicar el procedimiento, como fue de iniciativa popular, las firmas se recogieron sin existir el texto del proyecto, la gente firmó sin saber qué había. Como es de iniciativa popular, este proyecto debió haber ingresado a la Asamblea Legislativa y ahí no se le podían hacer ninguna modificación, ni en este momento ni antes. Se le hicieron y eso es inconstitucional. Pero si quisiéramos rescatar, como usted dice, el proyecto y poder decir, bueno, recojámoslo del SENARA, corrijámoslo, hagamos de tal manera que no se le quiten las funciones de aguas subterráneas a ese organismo fundamental, eso no se puede hacer en este momento. Don Edgardo, ¿por qué sí es importante la aplicación de esta ley? Bueno, primero que todo, buenos días a toda la gente que nos está viendo y escuchando, y buenos días a don Freddy, a quien respeto mucho y le he seguido mucho su trabajo, y hemos estado compartiendo muchas luchas juntos en el tema de la defensa de nuestra madre tierra, y sé que las aseveraciones que hace don Freddy son de buena fe y de acuerdo, digamos, con los criterios que él ha entendido. Nosotros creemos, por el contrario de lo que establece, de lo que nos plantea don Freddy, creemos que es una ley necesaria. Es una ley necesaria. ¿Por qué? Precisamente por algo de lo que estaba planteando don Freddy. Esto que él planteaba, por ejemplo, el tema de que nos estamos chupándole a los acuíferos, más de lo que los acuíferos están recargando, y el tema, por ejemplo, de la contaminación de los mantos superficiales o de las aguas superficiales, bueno, tiene que ver con un tema de que no hay planificación en materia hídrica. No hay un registro, por ejemplo, hídrico, y eso lo crea la ley, eso lo plantea la ley. O sea, la ley plantea
todo un capítulo sobre cómo se debe planificar el recurso hídrico. Y también establece la obligación de crear un sistema nacional de información para la gestión integrada del recurso hídrico. Es decir, la idea es llevar una información, llevar un registro permanente del uso de las aguas y del consumo para poder determinar, es decir, para poder llevar un control sobre precisamente lo que planteaba don Freddy. Entonces, por ese lado nos parece que más bien este proyecto viene a mejorar esa parte, porque viene a darnos una estructura centralizada de planificación del recurso hídrico, entendido no solo como el agua individualmente, sino el agua con las comunidades, con los ecosistemas. Y eso se hace a partir, digamos, de esa planificación hídrica. Que el tema de aguas subterráneas se traslada a la Dirección Nacional de Agua, sí se traslada. Es un intento de que entonces todo el tema agua sea manejado desde el MINAE, digamos. Y ahora, obviamente, si se le trasladan competencias, se le tendrán que trasladar recursos, se le tendrá que trasladar financiamiento, por lo tanto, digamos, no es que va a quedar en el limbo. ¿No es riesgoso? No. Digo, creo porque que el AIA siempre tiene la experiencia y la trayectoria, don Edgardo. Sí, el AIA, por eso, a ver, pero el ¿Pero AIA se es traslada rector. al MINAE? El Senara. No, el Senara. Lo que se traslada a la DINA, digamos, es el tema de las aguas subterráneas. Todas las demás competencias del Senara se mantienen. Y obviamente se tienen que transferir recursos, si no, no tendría sentido. Pero la idea es para planificar eso. Pero más que eso, yo quiero hacer aquí algunas aclaraciones sobre, por ejemplo, aquí se ha hablado de que esta ley es privatizadora, que esta ley busca convertir el agua en una mercancía, ¿verdad? Y la ley, en los primeros artículos de este proyecto, plantea, por ejemplo, el agua como un derecho humano, ¿verdad? Y establece en el objeto, en el artículo 1, ¿verdad?, que el agua, su gestión integrada, se hará de tal forma que garantice su acceso universal, solidario y equitativo en cantidad y calidad adecuadas. Y se establece como derecho humano. Donde nos han puesto el pero es porque dice que tiene valor económico, ¿verdad? Una cosa es que tenga valor económico y otra cosa es que tenga valor comercial o que sea considerada una mercancía. Son dos cosas muy distintas. ¿Cuánto le cuesta a una asada traer el agua desde su naciente, por ejemplo? ¿Cuánto le cuesta al Estado cuánto le cuesta a la IA tener esa agua, ¿verdad? Eso tiene un costo, pero eso no significa que se vaya a, digamos, a comercializar o a considerar una mercancía, más bien. Una aclaración, don Edgardo. Con respecto al Senara, no se trasladan los recursos. En el proyecto original, el que ingresó a la Asamblea Legislativa, que no podía tocarse, se dice que se trasladan las funciones de aguas subterráneas al MINAE, a la DINA, a ese organismo nuevo que crean ahí en la Dirección de Aguas, e incluso le daban un tiempo de 6 meses a los funcionarios del Senara especializados en aguas subterráneas a que se trasladaran. Se eliminó eso, de la ley se eliminó, no se traslada ningún recurso. Se traslada la función de aguas subterráneas, se le quita al Senara hasta el título, se dejan los funcionarios del Senara, especialistas en eso, en el Senara, trabajando en riego, trabajando en avienamiento, y entonces se crea ese vacío peligroso. Yo trabajo en estudios de impacto ambiental. Muchas veces, por ejemplo, hace un par de años, estaba un proyecto en el Coyol de Alajuela, zona industrial, donde no se puede construir más del 50% de los lotes. Se hizo en el estudio de impacto ambiental normalmente el estudio hidrogeológico, geológico, y sin embargo, para la CETENA no fue suficiente. Ellos pidieron un dictamen de Senara para ver si se podía construir este edificio en ese lugar. Hubo que acudir a Senara para que diera su dictamen, porque sí hay registros, tienen la información, más de 17,000 pozos en el país. Ellos manejan mucha información, tienen 20 años de trabajar en el área. Sí, pero no es algo sistemático. Si se elimina al Senara eso, perdón, si se elimina al Senara, ¿quién se encargaría? Pero es que no se está eliminando el Senara. No, se elimina el agua subterránea del Senara. Sí, vea lo que dice el transitorio 13, don Freddy. Dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los funcionarios de la Dirección de Investigación Hídrica de Senara podrán trasladarse a la unidad de investigación de la DINA, que aquí está, es el texto. No, don Freddy, es el texto que está vigente. ¿Qué significa, digamos? Para español? No es de abogados, podrán trasladarse. Conversemos con la gente de Senara. ¿Quién quiere trasladarse? Porque si usted le dicen, vamos a trasladar de la televisión del Senara a la radio y los que quieran podrán trasladarse, usted lo considera. Ellos no lo quieren porque no hay fuentes de
profesionales, ni técnicas ni financieras en el MINAE para hacer eso. Ningún funcionario de Senara se está trasladando. Dice manteniendo sus derechos laborales. Por eso, pero ninguno se está trasladando. Bueno, conversemos no con sé, ellos. habría que No. habría que Hemos preguntarle, conversado con ¿verdad? muchos y Pero, está por en ejemplo, contacto. yo quería Lo que digo, plantearle- perdón, es que es importante esta parte. Nada más con eso. Si se le pide un dictamen de este tema, de aguas subterráneas, a un desarrollador de un proyecto cualquiera, y no existe una institución en Costa Rica por 10 o 15 años, porque no se ha formado esa gente ahí, no existe, que de ese dictamen, ¿quién se va a encargar? Se va a crear un limbo, se va a crear un vacío tremendo en lo que señalaba yo al inicio. Lo más importante en este momento en Costa Rica en cuanto al abastecimiento de agua potable, aguas subterráneas. Si no tenemos eso, ¿cómo vamos a atender Yo esas no entiendo necesidades? dónde está el limbo que usted dice. O sea, se está dando la posibilidad de que se trasladen, se está dando la posibilidad más bien de generar ese Es que registro que no se tiene. el proyecto original y se ha querido decir, los don Freddy, trasladaba, se ha querido digamos. decir, por ejemplo, yo creo que usted ha sufrido de eso también, igual que yo, porque hemos estado compartiendo luchas en el tema ambiental. Por ejemplo, a mí no me diga, Senara puede ser muy técnico, pero también ha sido influenciado desde el punto de vista político, Senara. Entonces, ese tema de que es muy técnico y no es político, olvídese, porque Bueno, Playa y Potrero- el MINAE no es por eso, político. por eso le digo. O sea, entonces, No, ¿cuál es no el, se trata de digamos, eso. cuál es el argumento? Ahora, yo quería, antes de terminar, para aprovechar el tiempo, quería plantear una cosa, porque don Freddy ha dicho aquí, por ejemplo, que este proyecto que no se podía tocar porque era por iniciativa popular, ¿no? Mire, la iniciativa popular lo que implica es una obligación de votación en un plazo determinado. Pero el derecho a enmienda que tienen los diputados, eso no lo prohíbe la ley de iniciativa popular. Es más, la Sala Constitucional, en el voto salvado, porque esto ya pasó por el filtro de la Sala Constitucional y solo encontró 3 artículos inconstitucionales que son los que eran, a mi juicio, en este proyecto graves, que era la reducción de las áreas de protección, eso se eliminó, ¿verdad? Y un transitorio como que dejaba a los que estaban en ilegalidad adquirir legalidad, o sea, que yo estaba invadiendo una zona de protección y tenía un plazo para declararlo así, entonces así quedaba ya legalizado, eso se eliminó también. Y, por ejemplo, el voto salvado del magistrado Cruz y el magistrado Armijo dice que esos artículos sí son inconstitucionales porque ahí sí se hizo un profundo cambio sobre el proyecto original. Por lo tanto, el resto del texto no consideran que haya sido Edgardo, cambiado de tal manera. No fue un recurso ni acción ante la Sala Cuarta, fue una consulta, específica ¿sí? sobre el punto donde, imagínense esta barbaridad, la ley de esta nueva ley de aguas disminuía, porque ahora la Sala lo detuvo, las áreas de protección de manantiales de ojos de aguas de 125.600 metros cuadrados a 1.256 metros cuadrados. Sí, totalmente, pero eso ya no está en el proyecto. Bueno, y no pero va, no la va a ley lo pasar proponía eso en el y lo proyecto, están no está en el proponiendo proyecto. para que se No, mantenga. eso no es yo así. tengo Le voy a decir por qué, don Freddy. Perdón, pero acaban de sacar un dictamen, un estudio no técnico, yo diría jerárquico, firmado por el ministro de Agricultura, la presidenta ejecutiva de la IA, una directiva de la IA, el director de aguas del MINAE. Es inconstitucional Bueno, eso. Ellos traen esos estudios técnicos para intentar justificar algo, pero eso para no que va a se pasar. siga reduciendo. Pero esa fue la consulta. La Sala dijo que no se podía reducir. Pero la conexidad, por ejemplo, un solo caso, lo que hablamos del Senara, ese cambio que había, obligaban a trasladarse a los funcionarios y después ya no. ¿Qué dicen los magistrados, el magistrado presidente de la Sala Constitucional, Roberto Armijo, y qué dice don Fernando Cruz en el voto de ellos? Vean, muy sencillo lo que dicen. En cuanto al primer aspecto, se observa que en el artículo 29 existen cambios sustanciales respecto al proyecto original y pasa en otros artículos. Bueno, solo señalan el 29, el 30 y el transitorio una 13. violación al principio de conexidad. Ello Sí. por cuanto consideramos que no es constitucionalmente admisible que el esos legislador artículos fueron le haga declarados cambio, inconstitucionales. porque ese fue El 29 fue el que reducía áreas de protección, eso ni yo lo iba a permitir. No, pero o es sea, que hablan de la conexidad, Edgardo. sí, porque Si se cambia, redujo por ejemplo, del texto original. No, pero sí. Antes de ¿Qué don más Freddy, cambios que este? Por ejemplo, pero que esos cambios se eliminan, No, don Freddy. pero Y aquí es donde a mí me llama la atención, porque, bueno, yo lo entiendo a usted, su preocupación ambiental y que plantea aquí, pero también, por ejemplo, las grandes cámaras, que son las que realmente a mí me llaman la atención, ¿verdad? Ahora no quieren el proyecto porque le han hecho creer por ejemplo, UPA Nacional, y yo en el plenario reté a don Guido Vargas de UPA Nacional y a la gente de la Cámara Nacional de Agricultura que me venga a decir de este proyecto, ¿dónde dice que deja a los pequeños productores sin fincas? O sea, están
están, yo no le achaco a don Freddy, yo creo que la oposición grande a este proyecto son las grandes cámaras patronales de este país que no quieren que les regulen, ¿verdad?, todo el tema del recurso hídrico, pero además no obtuvieron lo que iban, que era por esa reducción de las áreas de protección. Como ya no obtuvieron la reducción de las áreas de protección, ya no quieren el proyecto. Pero yo quiero hacerle un llamado a la gente de UPA Nacional, al pequeño y mediano productor agropecuario, que no se deje engañar con este proyecto. Este proyecto no va a perder las fincas. Yo no voy a hablar de grandes cámaras ni personas vinculadas a los grandes desarrollos turísticos que están en contra de este proyecto, porque hasta a mí me lo han dicho. Y se lo han dicho a la diputada Ligia Fallas y se lo han dicho a muchos ciudadanos. De eso no voy a hablar. Hablemos de la conexidad. Por ejemplo, un cambio fundamental, sustancial, estructural del proyecto. El proyecto originalmente decía, en el artículo 2, sobre principios generales, el agua es un recurso de usos múltiples, siendo el consumo humano el prioritario, etc. Lo eliminaron, ese artículo, y le pusieron: el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos sin competencia a los que se destina y debe reconocérsele como un bien económico. Don Freddy, bien económico el inciso C dice: el Estado reconoce que el agua es un recurso de uso múltiple, cuyo acceso es universal, pero la pregunta, solidario, la pregunta equitativo, es acceso universal. No. O sea, por favor, derecho humano al agua. La pregunta es esto: ¿por qué se eliminó ese principio general? Eliminado. No aparece. Pero vea que le estoy leyendo, Freddy, y se le sustituye ese mismo artículo por decir que es un bien económico. Es un valor económico. No. O las asadas no pueden cobrar. Valor económico. No valor Freddy, económico. O sea, yo no sé qué proyecto tiene, vea, valor económico. Debe reconocérsele como un bien económico. Y valor económico. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a las que se destina y debe reconocérsele como bien económico. Ok, ya lo dijo. Como un bien económico, precisamente. Sí, es un bien económico. No lo había leído bien. Las no pueden cobrar. Edgardo, no lo había. Las asadas no pueden cobrar. El AIA no puede cobrar. Eso, el costo es que no se trata de eso. El bien económico. Imagínense que la Asociación, la Asociación Mundial del Agua, usted ahora acaba de leer algo que no había leído antes, lo del bien económico. Ya lo leyó, ya lo conoce. Sí, claro. Pero la Asociación Mundial del Agua, que es el organismo que maneja esto, que dirige en Costa Rica Maureen Ballesteros y el área regional, que son los promotores de esto, esa asociación dice, completo el texto es: el agua debe versele como un bien económico y no como un bien social. Pero ahí no lo dice, el proyecto no lo dice. Claro que no, pero esa es la idea. Basémonos en lo que dice el proyecto. Tanto que la ideología que maneja esto, si el proyecto lo dice, dígame dónde lo dice. Lo plantean así en inglés, y lo voy a decir porque todo el mundo entiende. Es el inglés, ese es el common mamey, que todo el mundo entiende. Pero nuestro idioma oficial es el español. No money, lo que esté no en la ley, water. Freddy. Esa es la expresión de eso: no money, no water. Y dígame dónde está eso aquí, en ese proyecto. Y lo otro cambio sustancial que le voy a decir, importantísimo. Se decía: el acceso al agua en calidad y cantidad adecuadas es un derecho humano. Muy bien, don Freddy. Pero le eliminaron. Acceso universal solidario en cantidad y calidad adecuadas, artículo 1. El derecho humano al agua, el acceso al agua es un derecho humano en calidad y cantidad adecuadas, y le quitaron en calidad y cantidad adecuadas. Hay muchas voces también interesadas en este tema, y para eso tenemos a doña Yamilet Astorga, presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, que también quiere sumarse a esta discusión. Doña Yamilet, ¿cuáles son sus apreciaciones generales de este proyecto? Buenos días. Buenos días. Primero voy a empezar con el asunto de lo que Freddy Pacheco ha puesto y ha escrito y ha redicho de que esta es una ley privatizadora. En una discusión que yo tuve con él, en una entrevista, en realidad yo ahí le dejé claro: don Freddy, dígame dónde, en qué artículo se abre el portillo para que el agua o los servicios de abastecimiento de agua se privaticen en esta ley. Hasta el día de hoy nadie ha respondido eso. Esta ley no es privatizadora. El que se le dé un valor económico al agua es tal cual lo dice don Edgardo, y es normal. El agua siempre tuvo y va a tener, y ahí lo dice claramente, un valor social. Posteriormente se le da un valor ambiental, pero el valor económico, si nosotros, por ejemplo, yo hablo y digo por las asadas, por el mismo Acueductos y Alcantarillados, si nosotros no cobrásemos el valor, solamente el valor del costo de los servicios, es imposible mantener el abastecimiento de agua adecuadamente. Aparte de eso, se ha considerado el valor total del agua es aquel que además incorpora el valor de la conservación del recurso. Las asadas quieren al menos comprar, cuando lo que dice la ley forestal, los 200 metros alrededor. Y es imposible, para ellos es imposible, porque comprar más de 12 hectáreas es imposible. Nadie puede conservar tal cual nos lo dice la ley forestal, tal cual nos lo dice la ley de aguas.
Nosotros tenemos que poner atención a la conservación y el valor económico incorpora eso. El otro tema que también dice don Freddy Pacheco con relación al traslado de las funciones del SENARA. El agua la tenemos que ver tal cual es un ciclo hidrológico. Y el ciclo hidrológico, uno no puede estudiar las aguas superficiales y aisladamente estudiar las aguas subterráneas. O sea, es la pérdida de toda la lógica, la ciencia y la técnica. El agua debe estudiarse y debe analizarse en todo su ciclo. Su ciclo se comporta principalmente en función de la cuenca hidrográfica, su ciclo incorpora lo que es aguas arriba, aguas abajo de la cuenca hidrográfica, su ciclo incorpora agua superficial, agua subterránea y su ciclo incorpora cantidad y calidad. Y todo eso, si lo tenemos tal cual existe actualmente, con todo el montón de leyes que tenemos, cada institución cumple una de esas funciones. Lógicamente estamos perdiendo cómo debemos manejar el agua y cómo debemos estudiar el agua y cómo debemos administrar el agua. Y es ahí donde se hace necesario tener una sola institución que sea la que administre el agua, la que sea la que se fortalezca en el agua. Ve a Bolivia con un ministerio del agua, veamos Brasil con la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, ¿acaso tiene disperso todas las diferentes funciones? No, porque realmente nos hemos dado cuenta que lo peor que le ha ocurrido y el resultado está exactamente en los problemas que tenemos de agua hoy día. Contaminación por doquier. ¿Cómo es posible que nosotros controlemos, el MINAE controla el agua que se recibe en los ríos y quebradas y controla la calidad, que bueno, no lo ha podido hacer por falta de personal, pero los vertidos lo controla el Ministerio de Salud? Imagínense ustedes, el agua que cae al río lo controla el Ministerio de Salud y el agua que va por el río lo controla el MINAE. El agua que sale, que consumen las personas, la controlamos el Ministerio de Salud ya. O sea, está todo absolutamente disperso en este país. Una ley de 1942 para una Costa Rica que hemos venido avanzando muchísimo y que hemos venido haciendo desastres en nuestras fuentes de agua, nos surge. Muy bien. Y a mí me da demasiada pena que de verdad que haya tantos retractores con esta ley y no puedan verle. Y otra cosa importante que quiero aclarar es tal cual lo dijo don Edgardo, los funcionarios del SENARA se pueden trasladar. Doña Yamila, yo le quiero pedir que se quede en línea para continuar también y se puede incorporar usted durante este tema, don Freddy. Muchísimas gracias. Sí, un asunto importante, dice doña Yamilet que no se reducen las áreas, pero ella está firmando el estudio jerárquico que justifica la disminución de las áreas de protección de los nacientes de 125.600 metros cuadrados a 1.256. La firma junto con el ministro de Agricultura, junto con el director de Aguas, con una directiva de la IA y otra persona más. ¿Esa firma, doña Yamilet? Si me deja, bueno. Doña Yamilet, Sí. ¿esa firma de ese documento qué significa? Según lo que dice don Freddy. Algo muy importante acá que hay que aclarar. ¿Quién definió las áreas de protección en nuestra ley forestal? ¿Quién las ha definido? Eso fue un criterio propiamente de los legisladores en su momento, de los asesores de los legisladores, y no incorpora criterio técnico ni científico. Yo he tenido terciarios en el CATIE de la Maestría de Gestión de Cuencas Hidrográficas que han hecho sus estudios y esas áreas de protección no responden a la ciencia y la técnica, no responden. Entonces, el hecho de reducir estas áreas de protección lo hemos hecho pensando en la ciencia y la técnica, donde es fundamental proteger, ¿dónde? Y es en las áreas de recarga de aguas. Nosotros debemos de concentrarnos ahí. ¿Qué hacemos nosotros después de que hemos captado el agua protegiendo todo lo que es aguas abajo? Preguntémosle a las asadas. Preguntémosle, es imposible para ellos proteger las 12 hectáreas. Sí, Muchas gracias, doña Yamilet. Tal vez ahí yo quiero aclarar, porque así me da pie para poder explicarle a la gente cómo es que está la situación actual de ese proyecto en la Asamblea Legislativa. Vean, precisamente cuando se votó en primer debate, porque ya este proyecto se votó en primer debate en la legislatura pasada, traía esa reducción de las áreas de protección que ha dicho don Freddy, y que yo, digamos que también yo considero que es un problema, sí, ahí sí hay un problema. Cuando ese texto se aprobó, el Frente Amplio básicamente presentó una consulta de constitucionalidad precisamente contra esos artículos que reducían el área de protección y otras.
y otros temas, porque consideramos que ahí sí había regresión ambiental. La sala, efectivamente, como ya lo hemos dicho aquí, como lo hemos conversado con don Freddy, declara inconstitucional esa reducción de las áreas de protección. Actualmente la ley de aguas establece que cuando son fuentes para acueductos, digamos, para toma poblacional, son 200 metros a la redonda de la naciente, ¿verdad? Se hacía una especie de juego geométrico ahí para reducirlo, pero el punto es que cuando la sala dice que eso es inconstitucional, anula el primer debate, digamos, lo devuelve y dice es que no hubo estudios técnicos para poder determinar si esa disminución de las áreas de protección afectaban ambientalmente o no. Entonces ese proyecto se traslada a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y en la Comisión de Consultas tienen que recomendarle al plenario qué hacer con el tema que planteó la sala. Entonces, hay dos dictámenes. El que plantea don Freddy, que es el dictamen de mayoría, que es improcedente porque esta ley es una ley de iniciativa popular, que dice que hay que devolver el proyecto a la Comisión de Ambiente para ver si se pueden hacer esos estudios técnicos y si con esos estudios técnicos se pueden, confirmar, sustentar esa reducción de las áreas de protección. Nosotros consideramos que eso no procede por dos cosas, porque los estudios técnicos se hicieron después de la reducción que se plantea y porque además, porque es una ley de iniciativa popular, no puedes seguir devolviéndose a la comisión y estar ahí el resto del tiempo. El otro, y con esto termino esta parte, es el dictamen del Frente Amplio, que lo que dice es, sustituyamos estos artículos que la sala declaró inconstitucionales, o sea, la reducción de las áreas de protección, sustituyámoslas por las redacciones actuales que tiene la ley de agua, o sea, los 200 metros, y no hay reducción de las áreas de protección, sustituyámoslo ahí en plenario y votémoslo en primer debate y votémoslo en segundo debate. Eso es, digamos, aprovecho para decirles cómo es que está. Pero ¿hasta cuándo habría tiempo, don Edgardo, ya estamos atrasados, estamos en mora, porque es una ley de iniciativa popular y tiene un plazo que no puede, que no le podemos seguir alargando porque entonces se burlaría la iniciativa popular. Yo quiero aclarar de que el dictamen de mayoría de la comisión que pasa al plenario de la Asamblea Legislativa lo que dice es para que se pasen a comisión para que se subsanen los referidos vicios. Eso es lo que dice. Sí, el de mayoría. Sí, para que se subsanen los referidos vicios. ¿Cuáles vicios? Es inconstitucional. ¿Cuál es el vicio? Los que está señalando la Sala Constitucional. Por eso don Henry Mora, por ejemplo, ha planteado en Facebook claramente un intercambio que tenemos muy grande, que a él le parece que lo mejor pasar a la Comisión de Ambiente. Así lo plantea. Hay una mayoría de gente que cree eso, pero es inconstitucional. Nosotros plantearíamos la acción o el recurso de amparos. Lo que digo es eso. Ahora, en cuanto al plazo que usted señala, decía ayer en un debate que tuvimos en Radio Universidad de Costa Rica, doña Flora Fernández, una ciudadana muy activa en estos temas, decía, estamos peleando entre compañeros por un muerto. ¿Y por qué por un muerto? Porque la ley de iniciativa popular, en el artículo 6, determina que cuando un proyecto de ley ingresa a la Asamblea Legislativa, ese texto debe aprobarse antes de los 2 años, a los 2 años como máximo. Cuando se aprobó el lunes 31 de marzo del año pasado, en primer debate, ya el periodo había vencido, el 29 de marzo anterior. Así lo señaló la sala muy claramente. Se manda a la consulta, se recibe, pasa ya 1 año, 4 meses desde entonces, casi 5 meses, y la sala, por lo menos los magistrados, el magistrado presidente de la sala, don Roberto Armijo y don Fernando Cruz, que son muy reconocidos acá, claramente señalan, consideramos que una vez excedido el término señalado de 2 años, ahora tenemos 3 años casi y medio, se entra en una situación anómala, contraria a la Constitución, pues el proyecto no cuenta con la votación definitiva. Es decir, estamos en una acción. Si se aprobara. Para aclarar eso. Si se aprobara. A modo de cierre, don Edgardo, ¿están peleando por un muerto? No, para nada. No, vean, es que, y yo respeto también a doña Flora, a quien saludo también, hemos compartido luchas. No hay tal muerto. Lo que don Freddy dice claramente, sí, eso lo dice el voto de minoría, ¿verdad? Sí, un voto salvado de 2 magistrados. El de mayoría, que es el que vale, el que tiene, digamos, carácter obligatorio de vinculación, dice que más bien es un absurdo decir que por haber pasado el plazo se tiene que archivar, porque eso es burlar la iniciativa popular. Don Freddy, lo que usted está diciendo, lo que está diciendo doña Flora, yo respeto mucho, pero lo que estamos diciendo es, vea, compañero, si por iniciativa popular impulsamos un proyecto, y los diputados de la Asamblea Legislativa no les interesa el proyecto, basta con que lo sostengan ahí hasta que cumpla los 2 años
¿verdad? Pateando la bola para adelante y luego dicen, ya lo archivamos porque ya venció el plazo. La sala dijo, no se vale, no se vale. El plazo que establece la ley de iniciativa popular no puede ir en contra del proyecto. Tiene que ir a favor del proyecto, porque si no, imagínense, quedaríamos a merced del... Entonces ya no tendría sentido la ley de iniciativa popular, ¿no, Freddy? Nos tenemos que ir, don Edgardo. Sí, eso se plantea, digamos, en la consulta, no en una acción. Esa es una gran diferencia. Y por eso los magistrados, pues es el que no criterio de la son sala. cualquier magistrado, lo plantean. Esto ya venció. E incluso, vean lo que señalan los magistrados, las consultas debieron de haberse hecho antes de votarlo incluso, para respetarlo de los 2 años. Ya llevamos 3 años y medio, quién sabe cuánto tiempo más. Ahora se pasó a la votación para que se reinicie el 27 de julio de este mes. El proyecto se recogieron las firmas sin tener el texto. La gente firmó sin conocerlo. Se modificó al ingresar a la Asamblea Legislativa sustancialmente. Bueno, se vence el plazo. ¿Cómo podemos demostrar eso? De que no, la está gente clarísimo. firmó sin conocer el texto. La gente que ha firmado, que recogió las firmas, como Flora Fernández, por ejemplo, dice, nosotros nos dijeron, es un proyecto para proteger el agua, para el derecho humano al agua. Pero Nunca les dijeron, nos van a quitar en calidad y cantidad adecuada. Ahí está, ahí dice calidad y cantidad adecuada. Pero se lo quitaron en el establecimiento del derecho humano. Ahí está, ¿Por qué lo quitaron? 1. ¿Por qué le quitan? Pero ahí está el artículo 1 del derecho humano. Pero es que le hicieron cambios sustanciales al ingresar a la Asamblea Legislativa. Yo estaba esperando que me digan cuáles son los cambios sustanciales. ¿Sabe por qué? Porque no había experiencia tal vez en la ley de iniciativa popular. Solo 2 se han votado así. Una, muy sencilla, prohibir la casa deportiva en Costa Rica. Y todo el mundo firmó, eso es muy claro. Pero esta otra, una ley tan compleja, se firmó sin conocerlo y se modificó después. Muchas gracias, don Freddy, y a don Edgardo Araya, diputado de la Asamblea Legislativa, Perdón, sobre Freddy, la ley de agua, hablando en este momento. Muchísimas Así gracias. es, también a doña Yamilena. Yamilena Astorga, que está vía telefónica. Este tema nos da pues para más programas y los Sí. vamos a estar invitando más para Si adelante. no vieron esta entrevista, la escucharon por Canal 3 o Radio Nacional, www.sinar.go.cr, ahí se colocan todas las entrevistas de RTN Revista. Así es, muchas gracias a los 3 por acompañarnos. A las 7:05 de la mañana vamos a hacer un corte y regresamos con otro tema bastante también.